buenas tardes, compañeros. El día de hoy yo seré su moderador en esta mesa redonda. El tema que vamos a tratar es el de educación emocional de Rafael Vizquerra. Para poder entrar en el tema y dar sus puntos de vista, eh, yo les daré un pequeño paráfrasis de lo que leí en el documento. Para empezar, la educación emocional es una innovación en la cual se responde a necesidades sociales, a las cuales no son atendidas en las materias académicas ordinarias. Su objetivo principal es un desarrollo de las competencias emocionales, como dice su nombre. Y bueno, pues ayuda para un marco teórico, bueno, no se refiere a un marco teórico, y pues obviamente nuestros cursos van a salir a nosotros. Para poder dar inicio ya directamente al panel, eh, le doy la palabra a Juliana para poder empezar este debate. Bueno, yo creo que el punto importante de hablar a este tema en este momento es porque obviamente tenemos emociones encontradas de estar en el encierro, de no continuar nuestra vida cotidiana, de no poder hacer nuestras actividades diarias y obviamente nos causa una controversia dentro de nosotros. Otro punto importante que yo veo es que la educación socioemocional es fundamental que se trabaje desde que somos pequeños para que podamos manejarlas con las situaciones que se nos van presentando, como en este caso es la cuarentena. Yo no le encuentro ningún punto negativo en este momento el poder expresar las emociones o cómo nos sentimos o identificar el sentimiento que tenemos. Entonces, bueno, yo siento que es importante para la vida de todos. No sé qué opine Ramón al respecto. Compañero, te doy la palabra. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? No te escuchamos por el momento, pero nos gustaría escuchar tu punto de vista. Gracias, compañera. Pues yo creo que actualmente la educación emocional es algo muy importante, así como dice Julie. Y un punto que hay que resaltar demasiado es que la educación emocional se va a enfocar mucho en las experiencias que los alumnos o los niños van a tener desde la infancia, en el transcurso de su vida. Otro punto muy importante es que esta educación debe ser impartida por profesores que en verdad estén capacitados y saquen el mayor provecho de esta materia, porque ahora este, la educación emocional busca más, ¿cómo puedo decir? Más resultados en el campo. Anteriormente se daba la educación emocional, pero muy teóricamente. Entonces, hoy en día se trata más de interactuar con los alumnos, de ver su punto de vista de ellos. Entonces, es algo más dinámico. Ok, gracias por eso. Bueno, ahora quisiera que me explicaran un poco más a fondo de lo que les voy a preguntar a cada uno respectivamente. Empezamos contigo, Juliana. ¿Me puedes explicar qué es una conciencia emocional? Obviamente en el artículo que leímos nos menciona que desarrollamos una conciencia emocional. ¿Nos puedes explicar en qué aspecto o cómo es que se desarrolla? Bueno, nos habla de lo mismo que les comentaba de conocernos, de identificar las emociones con las que nos sentimos respecto a las situaciones a las que nos vamos enfrentando. Y también habla de que cada persona en particular tiene su estilo valorativo de sentirse. Entonces, volvemos a lo mismo de la cuarentena, que
saber manejar las emociones ahorita que estamos en un grupo grande que son nuestra familia, por ejemplo, creo que va a ser fundamental para saber llevar la situación en este momento. Entonces, la parte que tú me decías, siento que es muy fundamental conocernos en todos los sentidos, en cómo nos sentimos y en cómo nos vamos a manejar en las diferentes situaciones. Ok, muchas gracias. Ahora paso contigo, Ramón. Igual del mismo párrafo, ¿me puedes explicar qué es para ti la inteligencia interpersonal? ¿La qué, perdón? Inteligencia interpersonal. Bueno, este término tiene muchas definiciones, pero en general se basa en lo que uno tiene conceptualizado el sí mismo, el cómo se ve ante la sociedad en general. Entonces, va a ser todos esos conocimientos que él va a adquirir durante muchos años y que va a llevar a cabo en el campo. Bueno, eso para mí es. Ok, muy bien, ahora es una pregunta para los dos, quien guste responderla. Eh, con sus propias palabras, ¿me pueden decir cómo es que puedes llegar a desarrollar todo lo que lo que les mencioné, que era lo de la conciencia, regulación emocional, autogestión, entre esas cosas? ¿Quién me puede responder cómo es que lo Yo, podemos llegar a desarrollar? Ok, Ramón. bueno, es que esto lleva un proceso un poco laborioso y con muchas expectativas. ¿A qué me refiero con proceso? Tiene que pasar por diferentes etapas, como lo puede ser adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, identificar las emociones de los demás, desarrollar las habilidades de controlar las propias emociones y viceversa. Entonces, todo esto va a generar un campo en el cual el niño, adolescente o bien ya adulto va a ir formando una personalidad un poco más arraigada a la sociedad. Entonces, a eso, bueno, es a lo que yo creo. Bueno, yo en mi Ok. parte pienso que se lleva desde la temprana edad y que debe de ser con un acompañamiento de los padres siempre presentes, ¿no? En el que te enseñen a manejar desde la felicidad hasta la frustración y que tú sepas controlar esas emociones sin afectar a los demás, siendo empático con el mundo que te rodea. Entonces, siento que es una parte fundamental de la vida que tiene que estar presente desde siempre y que debe de ser acompañada por tus padres y maestros en el buen sentido, o sea, que siempre estén presentes y nunca te hagan sentir mal por cómo te expresas, pero también tú seas consciente de no lastimar a los demás por tus sentimientos. Ok, está bien. Ahora también igual es una pregunta del público que nos llegó directamente desde Twitter aquí a la página oficial. ¿Me puede alguno de los dos responder qué son las competencias emocionales para Vizquerra? ¿Quién toma la palabra? Bueno, aquí Vizcarra nos dice que es un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia y comprender de forma apropiada los fenómenos emocionales que ocurren en nosotros y que se ven reflejados en un proceso de aprendizaje. Ok, muy bien. Bueno, para complementar, aquí el mismo público nos manda las respuestas interactuando aquí. Eh, Podemos decir que Vizquerra nos define esto como competencias básicas para la vida, así como nos mencionabas tú, Juliana. Pues las necesitamos aprender y desarrollar mediante el proceso de cuando crecemos y todo eso lo vamos desarrollando. O sea, aquí reforzamos tu punto. Ramón, ¿gustas aportar algo o pasar otra pregunta? Tú dices. Pues yo creo que paso. Ok. Bueno, la siguiente pregunta también llegada de nuestro público. ¿Me podrías mencionar tú, Ramón, ya que fuiste el que omitió
la pregunta anterior. Eh, ¿Cómo podemos poner en práctica la educación emocional a través de hablando académicamente, obviamente? Bueno, como ya lo mencioné, lleva un proceso. Entonces, el encargado que va a llevar esta asignatura o este tipo de mm, actividades con los alumnos, como ya lo mencioné, debe estar capacitado y debe conocer el campo en el que se va a desempeñar, porque obviamente no siempre va a tener las mismas características un lado con el otro. Entonces sí, es importante conocer tanto a los alumnos, su modo de pensar, de dónde vienen, su origen, así como la sociedad en general, tradiciones, cultura escolar y es tomar en cuenta muchas características que engloban el comportamiento de un alumno. Entonces es importante, primeramente, ver todas esas características para después implementar un programa o un modelo en el cual se puedan desarrollar habilidades a futuro. Eh, ¿Me puedes decir si, digamos, si yo quiero implantar un programa de educación emocional en una escuela, llego y les digo, ¿saben qué? Esta es mi situación, quisiera yo implantar este programa. ¿Consideras que la empatía, la gestión de la ira, trabajar a través de ella y las habilidades que adquirimos sentimentalmente funcionarían o no? Creo que uno como persona y que quiere implementar este tipo de actividades, primero debe de saber que es importante la regulación emocional. ¿A qué me refiero? Que debemos ser capaces de tener bien en claro nuestros objetivos y no fusionarlo con sentimientos que nosotros tenemos. Entonces, a lo que me refiero es que uno debe tener lo que es la autonomía emocional, que sea capaz de controlarse a sí mismos para poder ayudar a los demás. Ok, quisiera complementar alguna respuesta de la que mencioné o gustan que pasemos a otra. Bueno, yo opino que siempre se ha tenido claro la importancia de la educación socioemocional, porque lo hemos visto en las planeaciones o en lo que el gobierno quiere implementar, pero pues como nunca se ha llevado el punto a cabo de que te sepas expresar o que sea importante para los demás y desde tu casa tomen esto de las emociones con la importancia que debiese, los docentes no saben cómo manejarlo y por eso no se tiene una materia en sí o no le dan la importancia que debiese. Y si esto fuera, yo creo que se tomaría más la importancia de por qué hay deserción escolar, cómo te sientes tú con tu autoestima y que no te afecte los comentarios de los demás o que tú no afectes a los demás con tus comentarios. Creo que esta parte de socioemociones, aparte de lo social y de la autonomía de tu autoestima, tiene que ver con lo educativo porque si tú identificas eso y lo das a conocer con tus maestros, creo que está el punto clave de cómo solucionar muchos problemas en el sistema educativo. Ok, muy buena respuesta. Quisiera pasar a otra pregunta, si ustedes gustan. Claro. Eh, ¿Ustedes consideran que es importante educar para poder regular la ira, el enojo, las emociones negativas? Sí. Bueno, tomando la palabra, yo creo que Claro sí que sí, es muy adelante. importante. Yo creo que sí es muy importante porque, bueno, no hace mucho leímos un artículo de lo que es la neurociencia y pudimos ver en ese tipo de artículos o en esa rama que es muy importante el control de las emociones para la obtención de información gratificante para el alumno. ¿A qué me refiero? Que las emociones van a tener un impacto importante en la recepción de todos aquellos factores exteriores al alumno. Entonces, si un alumno o niño está alegre o feliz, va a implicar mucho
en las experiencias que vaya adquiriendo. Entonces, este tipo de materias o la materia socioemocional va a ayudar a que el alumno sea capaz de controlarse y así poder tener un buen desarrollo, tanto integral como emocional. Muy bien. Que hemos perdido contacto con Juliana, pero bueno, continuamos. Perdón, se nos fue entonces la señal un minuto. Para poder cerrar esta sesión de preguntas y respuestas y llegar a nuestra conclusión, quisiera cerrar con esta pregunta que se me hace muy interesante. ¿Ustedes conocen el modelo de las 5 competencias emocionales? Mm, Me parece que sí lo he escuchado, pero no las identifico bien ahorita. ¿Me podrías decir alguna que creas que esté en esas competencias o gustas dejarlo así? ¿Qué? bueno, ¿Qué es? este tipo de modelo, Adelante, Ramón, adelante. aunque este tipo de modelo va a ser base para un buen desarrollo del alumno. Una de las características de este modelo, como ya lo mencioné anteriormente, va a ser la conciencia emocional, la regulación emocional y la autonomía emocional. La verdad no recuerdo los otros dos, pero es un modelo que se va a llevar y que tiene un proceso para llegar, ahora sí que es a las competencias emocionales, de lo que hablamos anteriormente o al inicio de este foro. Ok. Bueno, ustedes como nuestros partícipes de esta mesa, cada uno me dirá su conclusión sobre el tema. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo siento que hay mucho de qué hablar, pero concluyendo, o sea, lo que es ahorita de la cuarentena y una frase que me pega mucho, que me identifica mucho de este tema, es que si, aunque tú cognitivamente estés listo para el éxito o lo alcances, si emocionalmente no lo estás, pues no vas a lograr nada. Y creo que eso se ha visto reflejado en las personas que son famosas, en las personas que de alguna manera se han dado a conocer por triunfar en alguna cosa y no saben manejar el éxito porque no saben cómo identificar sus emociones, no se conocen, no lo expresan. Entonces creo que este tema se debería tocar más o le deberían de dar más espacio en las escuelas o en casa para que cuando una persona sea profesionista o desde que es pequeña vaya conociéndose y vaya expresando lo que siente, identificando lo que siente y no se encuentre en un conflicto más tarde. Ok, continuamos contigo, Ramón. Bueno, yo considero lo mismo que Julie, que es muy importante tener un buen conocimiento emocional desde la infancia, porque, bueno, personalmente ya de grande sí te afecta demasiado el no poder controlar algún tipo de emoción, porque todas las emociones y situaciones que alguna vez pasaste en algún momento tienen que salir a la luz. Entonces es importante reflexionar y ver que en la actualidad este tipo de situaciones es muy importante, ahora sí que trabajarlas para que, como ya les mencioné, en un futuro no nos cueste mucho trabajo el podernos darnos cuenta de las situaciones y poder ser ahora sí que un buen ciudadano. Entonces yo creo que sí es muy importante este tipo de temas y abordarlos aún más. Ok, muy bien. Conclusión muy acertada, de acuerdo al tema. Yo les daré una conclusión en general de en sí del artículo para poder concluir esto. Muy bien. Como mencionaba desde un principio, pues la educación emocional es una innovación en la cual pues, los fundamentos de este concepto en la emoción, en la neurociencia, la psiconeuroinmunología,
la teoría de inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, entre otros. Bueno, el objetivo de la educación, también mencioné, es el desarrollo de las competencias emocionales como la conciencia emocional, regulación emocional, bienestar, entre otras. La práctica de la educación emocional implica diseñar programas que fundamenten el marco teórico de eso y se pueda llevar a la práctica. Hay que contar con un profesorado debidamente preparado para poder apoyar esta labor. Se necesitan obviamente materiales curriculares para poder evaluar los programas y se necesitan instrumentos de recogida de datos, numerología, cuantitativos y todo eso. Quisiera hasta acá cerrar ya esta mesa redonda. Muchísimas gracias por el aporte, por estar aquí, compañeros. Espero que en su próxima en nuestro próximo encuentro, podamos platicar de otro tema igual de interesante como este. Muy bien, chicos, me despido. Nos vemos a la próxima y Gracias. hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.